Bueno, muchas gracias por cerrar esta segunda edición del Ford Summit Mining. Un placer poder conversar un ratito. Y la primera pregunta es, ¿se extraña ser CEO de YPF? ¿Qué es lo más sencillo o lo más inesperado de este nuevo rol como viceministro? Bueno, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Sí, YPF siempre se extraña, es un lugar muy lindo para trabajar. Pero bueno, por otro lado es un placer ver que está en buenas manos, tiene un gran equipo de management, así que desde ese punto de vista estoy tranquilo, se ve bien. Y sí, el sector público es distinto. Para los que somos nuevos es un desafío grande, una exposición enorme. Pero bueno, si querés contribuir al país, es la posibilidad de tener impacto. Y eso está bueno. Yo creo que Argentina, gracias al presidente Milei, está en un momento, en una oportunidad histórica, que la verdad que yo no he visto en mis años en el sector privado, ¿no? Entonces, aquellos que tenemos la posibilidad de contribuir nuestro granito de arena es una gran oportunidad. Pero bueno, obviamente es difícil, el ritmo, todo es muy distinto. Pero creo que estamos haciendo algo que está bueno, así que estoy contento. ¿Qué fue lo más desafiante o lo que más sorprendió en la gestión, lo que no estaba previsto que este rol iba a llevar adelante en el día a día? No, yo creo que por lo menos lo que he vivido hasta ahora, he estado un año, está muy en línea con lo que nos habíamos imaginado, yo me había imaginado. Es un placer trabajar con el ministro Caputo, es brillante, extraordinario y es un gran líder. Tampoco fue una sorpresa porque ya lo conocía desde antes. Y tampoco es una sorpresa, pero es difícil trabajar en el sector público acostumbrado a los recursos que uno tiene en el sector privado. En el sector público los recursos son mucho más limitados y lamentablemente la exposición, las responsabilidades son infinitamente más altas, ¿no? Pero de vuelta, no es una sorpresa porque a eso firmé. Daniel, vos venís del mundo de la energía y tuviste que meterte de lleno en una industria que seguramente habías escuchado el potencial, pero otra cosa es empezar a hacerte responsable de eso. ¿Qué te sorprendió de la industria minera? Y bueno, ¿qué potencial le estás viendo si es equiparable al de la energía? Mira, claramente el tamaño del potencial, uno había escuchado, siempre se habla de los sectores dinámicos, minería es uno de ellos en Argentina, pero el tamaño del potencial sí me sorprendió, sobre todo en el cobre, que todavía no hemos visto nada, pero lo que estamos viendo nosotros desde la Secretaría de Minería y yo de la Secretaría de Coordinación es muy impresionante. Creo que no sé qué tan relevante es saber si va a ser más grande o más chico que el petróleo y el gas. Yo creo que el petróleo y el gas posiblemente sea bastante más importante durante muchos años y ojalá la minería llegue a un momento donde sea más relevante por muchos más, ¿okay? Porque creo que el potencial es de larguísimo plazo. Creo que en conjunto, que esto es lo importante para Argentina y para los que están afuera, en conjunto la minería más petróleo y gas. Si hablo de petróleo y gas y no tanto de energía, porque realmente el sector exportador es específicamente petróleo y gas y no otras formas de energía que son más para consumo interno. Estos dos sectores juntos cambian para siempre la matriz de Argentina. O sea, la restricción externa con la que vivimos todos durante muchísimos años, por supuesto con el agro también, ¿no? Desaparece completamente con petróleo y gas y minería desarrollándose en todo su potencial. Ese es el trabajo que tenemos nosotros desde el gobierno y específicamente el que tengo yo con estos dos sectores. Asegurarnos que el Estado crea las condiciones para que estos dos sectores se desarrollen y no que el Estado, como ha pasado los últimos años, de alguna manera compite con el sector privado. De vuelta, el premio se ve de un tamaño inmenso y creo que va a cambiar, como dije, no solo la matriz de Argentina, pero va a cambiar la vida a varias provincias. Específicamente cuando hablamos de la minería y uno se imagina de acá a 10 años, San Juan, por decir una, no puede ser la misma, ¿no?
Así que la responsabilidad es enorme, es de todos. Claramente tenemos nosotros ciertas responsabilidades del gobierno, las provincias tienen responsabilidades enormes como dueñas del recurso y por supuesto los que hacen que las cosas pasen, que es el sector privado. En los sucesivos paneles se vino escuchando una preocupación que te imaginarás cuál es, que es la aprobación de los proyectos del RIGI, ¿no? Si puedes contar un poco cómo es el proceso, de por qué se demora lo que se demora y qué tan lejos estamos de tener algún anuncio de ese tipo. Sí, lo he escuchado. No sos el primero, Fernando, que lo levanta el punto. Creo, no sé si nosotros mismos no hemos generado demasiada ansiedad con el tema del RIGI y la aprobación de los proyectos. Sobre todo en un sector como el minero, ¿no? Es raro que justo en minería, que de pronto están explorando durante años, sino décadas, donde esperan un estudio de impacto ambiental, no sé, 1 o 2 años o más, de pronto estar viendo si una aplicación como el RIGI tarda 30 días más o 30 días menos. Realmente no creo que haga la diferencia. El trabajo que estamos haciendo es un trabajo muy, muy serio, donde no solamente para los casos de minería lo trabaja la Secretaría de Minería, sino que las aplicaciones al RIGI de pronto van a la Procuración del Tesoro, o van al Banco Central, o van al ARCA, van a Casa Rosada. O sea, realmente la cantidad de gente que participa y que le pone una enorme cantidad de horas a esto es tremendo. Y eso lleva tiempo. Y para algo que te va a dar seguridad jurídica, pero sobre todo fiscal, regulatoria, durante 30 años, cambiaria, me faltó decir, durante 30 años, no sé qué tan relevante es 30 días más, 30 días menos, ¿no? No hay que asumir que porque hiciste el filing de un proyecto, una aplicación, proyecto RIGI, vas a ser aprobado, ni que vas a ser aprobado inmediatamente. La ley habla de 45 días hábiles, pero la realidad es que cada proyecto en sí mismo es un mundo, y algunos vienen con mucha información, y otros tienen menos información, y la obligación nuestra es ida y vuelta con las compañías para tratar de nosotros poder entender el proyecto bien, porque estamos cuidando la plata de los que pagan impuestos en Argentina. El RIGI tiene un costo fiscal para el Estado que no es menor. Yo creo que está bien, siempre estuve a favor del RIGI, aún antes de estar en el gobierno. Me parece una iniciativa excelente, pero la tenemos que tomar con mucha seriedad. Lo peor que podríamos hacer es que esto sea una fábrica de chorizos donde sacamos RIGI todas las semanas y después se empieza a cuestionar. Entonces, yo lo que le diría a todos es, quédense tranquilos, que el trabajo está bien hecho y que cuando los proyectos estén listos para ser aprobados, van a ser aprobados. Y los que no estén en condiciones de ser aprobados, no lo serán. Hasta ahora hemos aprobado 3 proyectos, es cierto, ninguno en minería. Estamos próximos a aprobar nuestro primer proyecto en minería. Y hay otros que los estamos mirando y que algunos, la pelota está del lado de las empresas que tienen que volver a nosotros con respuestas, otros casos está del lado nuestro, pero en todos los casos lo que yo he visto, que yo de alguna manera coordino el proceso, ¿no? Yo no apruebo ni dejo de aprobar nada, hay un comité evaluador que somos 7 secretarios de Estado. Yo lo que veo es una participación activísima y vuelvo a repetir la palabra seria, profesional de todos los que están metidos en el proceso. Así que le quitaría un poquito el grado de ansiedad. Si yo pudiera, diría, bueno, por los próximos 3 meses no nos pregunten, quédense tranquilos que lo estamos trabajando. Y para calmar esa ansiedad, una vez que esté ya ordenado o todo el proceso ya está en camino, ¿cuál es el tiempo que debería durar en términos ideales esa aprobación? O sea, 45 días, pero en los hechos, ¿cuánto tiempo crees que podría llegar a ser? ¿Cuánto dura desde la aplicación hasta en la práctica, ¿cuánto podría ser un tiempo promedio esperable? Hay un proyecto, estoy mirando a alguien acá del sector de energía, ¿no? De minería, que tuvo su primer proyecto RIGI aprobado, y la verdad que el que hizo las cosas bien y presentó todo en orden, lo aprobamos en menos tiempo de lo que pide del tiempo que nos da la ley. Y tenemos otros proyectos que son más complejos y tardamos un poco más. No te podría decir, todos tardan 30 días, todos tardan 90. Ninguno está atrasado en cuanto a las fechas formales. Recordad que en la medida que nosotros le hacemos un traslado a la empresa, por ejemplo, se suspenden los plazos. Entonces, plazos no suspendidos, ninguno está pasado de tiempo. Entonces, vuelvo al anterior, Alex, entiendo de vuelta la ansiedad. Si tarda 90 días corridos o tarda 75 o 105, no debiera ser un problema.
El problema sería que te lo saque en 30 días y después tengamos una fila de gente cuestionando la validez de esos proyectos. O peor aún, que nadie cuestione la validez, pero nosotros estemos malgastando los recursos fiscales del Estado, concediendo incentivos a proyectos que no lo merecen. Dijiste, está próximo a salir el primer proyecto. Conociéndote, dudo que me lo quieras decir, pero si te pregunto si está más vinculado al litio o al cobre, ¿al menos puedes normarnos eso? Como te dije, Fernando, estamos próximos a aprobar el primer proyecto de minería. La respuesta que esperaba. Y vinculado, ya que estamos hablando del RIGI, la industria minera no solamente es litio y cobre, también hay muchos minerales que venían en producción desde hace tiempo, como el oro y la plata, donde hay mucha preocupación por los proyectos maduros. Y entiendo que estuvieron coordinando una especie de RIGI ampliado. Si podés contarnos de qué viene eso y qué tan cerca está de ponerse en acción. No, RIGI ampliado no hay, ni para minería ni para ningún otro sector industrial. El gobierno lo que ha definido es que el paraguas que aplica a gran parte de las industrias que contiene incentivos es el RIGI. Justamente lo que queremos salir es de tener un plan de incentivos para cada industria, así que eso no estaría pasando, pero por supuesto hemos escuchado y el CAEM, la verdad que tenemos una relación constructiva y ha sido muy claro en mostrarnos algunos sectores que tienen dificultades y estamos viendo de qué manera el RIGI podría o no aplicar en esos sectores o en algunos proyectos, más que los sectores están todos cubiertos. Pero no hay posibilidad de un RIGI ampliado. Hace poquito tuvieron un anuncio de baja de retenciones en algunos minerales determinados, proyectos más vinculados a la construcción, si no me equivoco, pero como siempre suele suceder, la lista era un poco más larga de la que finalmente salió. Si está en carpeta, ampliar esa lista de baja de retenciones o es lo que justamente se publicó. No, yo creo que yo no puedo hablar de retenciones, es un tema de política económica que claramente el único que está en condiciones de hablarlo es el ministro de Economía. Creo que el presidente lo ha dicho muchas veces, este gobierno vino a bajar impuestos, pero creo que también está claro que uno de los ángulos principales del plan económico es la disciplina fiscal. Entonces tenemos que tener cuidado en no poner el carro delante del caballo. Esta misma discusión la tenemos en el sector de petróleo y gas, la podemos tener en el sector agroindustrial. Claramente las retenciones a las exportaciones es un impuesto que el gobierno y cualquier gobierno razonable, lamentablemente en Argentina venimos de muchos años, sino décadas, de gobiernos no razonables, debiera querer eliminar porque va en contra de la inversión. Yo creo que el gobierno lo va a hacer en la medida, y lo viene haciendo, pero en la medida que sintamos que la disciplina fiscal no está en riesgo, ¿no? Así que de vuelta, pregunta para el ministro. Cuando dice gobiernos no razonables, la pregunta es ¿cuál es el trabajo que se viene haciendo desde la gestión para poder clarificar, desregular o normalizar ciertas cuestiones vinculadas al Estado y el trato con los privados? Yo diría que si uno mira para atrás y te pregunta cuáles han sido los principales obstáculos para la inversión en Argentina, donde claramente el sector minero es uno de ellos, yo diría que mucho antes de hablar de la inflación, mucho antes de hablar de sucesivas devaluaciones, sucesivas crisis, diría seguridad jurídica y cepo. Entonces, el cepo, gran parte ya fue levantado, así que uno de los principales obstáculos ya no lo tenemos más, y la seguridad jurídica lamentablemente no es cuestión de ponerla de un día para el otro. De hecho, a eso va el RIGI, ¿no? El RIGI lo que te da es estabilidad, como dije, regulatoria, cambiaria, fiscal por 30 años. Capaz que en un país normal no necesitas ponerlo en un régimen, porque se asume que vas a tener seguridad jurídica. Cuando te has portado mal tanto tiempo como ha pasado en la Argentina, tenés que sacar una ley que lo diga. Lo mismo, la ley, no necesitas en otros países decir que los dólares de exportación son tuyos.
Bueno, en Argentina tenés que poner una ley para que la gente te lo crea, ¿no? Entonces, la seguridad jurídica se gana con el tiempo. Es un tema de confianza. La confianza yo creo que se ha empezado a recrear claramente, pero con el tiempo me parece que va a redundar en mayores inversiones. Entonces, hay cosas que nosotros podemos hacer rápidamente y hay cosas que nos va a tomar tiempo que tengan consecuencias, pero creo claramente que vamos en la dirección correcta. Eso y la estabilidad macroeconómica es lo principal que tiene que hacer el gobierno para generar las condiciones para que haya inversión. Entonces, en la medida que la inflación siga bajando, como va a bajar, a medida que tengamos un tipo de cambio estable como lo estamos teniendo, va a ser mucho más fácil planear, van a bajar los costos. Yo sé que es una preocupación, de pronto dicen, bueno, che, los costos en dólares. Yo creo que es un error si creemos que es un problema de nivel de tipo de cambio. Tenemos un problema de competitividad en Argentina que no creo que sea consecuencia, al menos no la mayor consecuencia, del tipo de cambio. Tiene que ver con que quizás no tenemos tanta competencia cuando tenemos que contratar servicios. ¿Y por qué no tenemos tanta competencia? Bueno, el cepo te dice mucho de eso. Hay menos compañías que hayan venido a prestar servicios en Argentina porque si traías un equipo de pronto no te lo podías repagar. Entonces, en la medida que vos tenés inflación endémica como vos tenés en Argentina, y bueno, la gente se colchonea con los precios, es totalmente normal, es lo que haríamos cualquiera. Bueno, en la medida que la inflación esté bajo control y tengas previsibilidad de tipo de cambio, creo que los precios van a tender a bajar. Entonces, ese es el trabajo, y lo digo, yo no tengo nada que ver con ese trabajo, es el trabajo que de mi jefe y del presidente, no el mío, pero eso es generar condiciones para que el sector privado se pueda desarrollar bien. Yo creo que eso es lo más importante que puede hacer el gobierno. Imagino, Daniel, que muchas veces cuando te juntás con empresas y te plantean una serie de problemas como el que recién mencionaste, hay muchas cosas que exceden a tu labor porque forma más parte de la agenda de macroeconómica del Ministerio de Economía. Pero ¿cómo vas lidiando con esos problemas como la cuestión de aumento de costos o otras cosas que también se nombró acá y se nombra siempre en los eventos de minería, que es la falta de infraestructura, cómo resolver ese problema que lleva tanto tiempo y que son inversiones arriesgadas a muchos años con el track record de Argentina? ¿Cómo vas lidiando con estas cuestiones que por ahí vos en tu agenda diaria no tenés mucho que hacer, pero tenés que dar una respuesta para también ir acompañando el humor del sector y promoviendo esas inversiones que tanto queremos? Sí. Es muy buena pregunta porque la falta de infraestructura es claramente un obstáculo para optimizar o maximizar la inversión argentina. Ahí tenemos cosas para hacer. El RI va en esa dirección, porque el RI no solamente puedes poner un proyecto de minería, también puedes poner un proyecto de generación eléctrica o una línea nueva o eventualmente hasta caminos o trenes, ¿no? Entonces, es una de las formas para lidiar con eso. Vuelvo a un comentario que hice antes. Asumir que nosotros por ley vamos a decir, bueno, acá está la infraestructura argentina, eso no va a pasar. Acá y el Estado no va a invertir en eso, me parece que el presidente lo ha hecho bastante claro desde el día 1, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos que el inversor en infraestructura en general vuelva a la Argentina. Y para eso tenemos que crear condiciones tenemos que trabajar muy junto con las provincias, porque parte de la infraestructura, la decisión tiene que ver con las provincias. Y a veces trabajar con el sector privado, porque nos guste o no, parte de la infraestructura que quizás en otros lugares las hace el Estado o las hace un tercero, a veces la propia operadora minera o petrolera tiene que construir parte de su infraestructura, si querés acelerar un proyecto, ¿no? Entonces, no creo que vaya a ser un tremendo cuello de botella, porque creo que están bastante identificados, sobre todo en el sector de generación y transmisión eléctrica, cuáles son los cuellos de botella para que el sector minero se desarrolle. Y me perdí el panel anterior, pero tenías dos de las principales compañías de generación de energía eléctrica, específicamente generación renovable en Argentina, que no tengo ninguna duda que se mueren de ganas de hacer proyectos de infraestructura para que las compañías mineras tengan el acceso a energía que necesitan. En otras partes de infraestructura, caminos y trenes, estamos más atrasados, no hay ninguna duda. Pero de vuelta, miremos de dónde venimos. Yo creo que a veces nos adelantamos demasiado y queremos resultados demasiado rápido.
miremos de dónde venimos. Y sí, no hay ninguna duda, esa infraestructura la va a hacer el sector privado. Y lo que haremos nosotros, el sector público, es seguir creando condiciones. Y si, cuando nos vienen con dudas, preguntas, sugerencias, escuchamos a todo el mundo. Es sin ninguna duda una de las prioridades que tenemos poder que se desarrolle la infraestructura necesaria para que los proyectos se hagan. ¿Te pones una meta? ¿Cuántos proyectos crees que estén? No. ¿Qué nivel de inversiones? No, eso es lo que hablaba al principio cuando haces la pregunta, que es una buena pregunta, pero los proyectos no se aprueban. Bueno, quizás nosotros mismos diciendo, vino un nuevo proyecto RIGI, llevamos 7 proyectos, 11 proyectos, no sé cuántos hay, 12 o 13, genera, creo que, un nivel de ansiedad que no es necesario. O sea, la mayor cantidad de proyectos posible. Vean lo que ha pasado, compañías como Rio Tinto, como BHP, y hay otras que por ahí no las puedo nombrar porque lo han hecho menos público, pero han sancionado proyectos enormes en Argentina. Algunas han comprado activos, algunas incluso han dicho formalmente en su reunión de directorio global que hacían las inversiones en Argentina porque estaba el RIGI. Entonces, a eso es a lo que tenemos que apuntarle nosotros. La cantidad, el número no es relevante, entiendo, desde el punto de vista periodístico es divertido y es lo que te da el título, X proyecto, no me pagan para eso. Aprobación o calma en la ansiedad por la aprobación de los proyectos del RIGI, tranquilidad por el tema del tipo de cambio, no es un problema, lo que importa es ser competitivos, generar las condiciones para que haya infraestructura. Aparte de estos temas que estuvimos charlando, ¿qué reclamo, qué demanda, qué necesidad encontrás en el sector que no hayamos mencionado? No se me ocurre, Alex, una respuesta directa a eso. Casi que tendrías que mirar para el otro lado y preguntar allá a ver qué es lo que nos está faltando. Seguramente que lo haya. Me dolería si alguno dice diálogo. Por eso querría decir que no estamos haciendo nuestro trabajo bien. Pero me parece que, de vuelta, en un sector de larguísimo plazo como se ha avanzado un montón. Hay cosas que, por ejemplo, iniciativas legislativas, es algo que no hemos hablado, no estamos en condiciones de hablarlo todavía, pero hay leyes que claramente hay que cambiar si queremos maximizar el desarrollo del sector minero y lo vamos a encarar. Lo vamos a encarar junto con las provincias, que son los principales beneficiarios de las inversiones en el sector. ¿Una de esas puede ser la ley de glaciares? Mira, podría ser, sí. ¿Otra que nos queda contar? O... No, absolutamente nada. No. Yo simplemente estoy hablando de la agenda de mediano plazo. No estamos trabajando nada concretamente y los primeros que se enterarían serían las provincias. Nunca lo haríamos sin hacerlo en forma conjunta con las provincias mineras. No. Pero es evidente que es una restricción para una cantidad de proyectos, para otros no. Pero hay proyectos que se sienten sumamente restringidos por eso y de vuelta, ¿qué es lo que puede hacer el Estado y qué es lo que no? Bueno, esta es una de las cosas que el Estado lo tiene que hacer. No solo el Poder Ejecutivo, porque es una ley, pero el Poder Ejecutivo puede proponer y en eso vamos a trabajar cuando llegue el momento. Tanto en minería como en energía, ¿cuál es tu principal objetivo de tu gestión para cuando se haya terminado mirar para atrás e irte con satisfacción? Son distintos en energía que en minería, porque en energía tenemos mucha urgencia, la maraña de regulaciones, el nivel de subinversión que tenemos, nos han puesto en una situación muy, muy delicada desde el punto de vista de energía eléctrica, sumamente delicada. El daño que ha hecho el gobierno anterior y sus sucesivos gobiernos es tremendo, incluso en la cabeza de todos nosotros. Con lo cual la normalización del sector eléctrico, por ejemplo, para mí es un tremendo desafío. Estamos trabajando con la industria, con las industrias. Nosotros tenemos una idea y en vez de salir con esa idea con una resolución, salimos con una nota pidiendo feedback, recibimos feedback, lo estamos analizando, vamos a volver de vuelta con otra nota al mercado, volver a recibir feedback y tratar de trabajarlo en forma conjunta con el sector privado. Creemos que gran parte de las respuestas están en el sector privado. Así que energía eléctrica,
por ahí para simplificarlo, la normalización es mi gran objetivo. Hemos hecho las revisiones quinquenales de tarifas para el sector eléctrico y gasífero, que nos hacían hace 7 años, que en 30 años creo que se hicieron 3 veces. Vuelvo a la seguridad jurídica o falta de en Argentina, así que creo que estamos muy bien encaminados, pero es un proceso durísimo y de vuelta, un posible cuello de botella para el desarrollo argentino tremendo que tenemos que solucionar. Dentro de energía, petróleo y gas es distinto porque ahí todas son buenas noticias. Vaca Muerta es extraordinario desde donde lo mires y de vuelta nuestro rol como gobierno es correte que están jugando y lo hacen muy bien. Y en minería yo creo que el objetivo es más de mediano largo, es seguro, asegurarnos que este régimen de incentivos funciona, que funciona bien, que cambia la dinámica, que lo está cambiando. Como les dije antes, es impresionante ver que multinacionales hablan específicamente del RIGI. Todo el mundo que nos viene a ver, lo primero que pregunta es sobre el RIGI, así que evidentemente el Congreso hizo bien en aprobarlo y el Gobierno Nacional en proponerlo, con lo cual que funcione bien y que las compañías sientan que Argentina es de vuelta un lugar donde vale la pena invertir y empezar a hacer el catch-up en minería después de tantos años de estar invirtiendo menos que el potencial. No es que es poco, mucho es relativo. En cantidad de plata es un montón de plata. Ahora, en cantidad de plata que se podría haber invertido y que no se invirtió es mucho más grande, ¿no? Así que es un poco el objetivo. Muchísimas gracias por esta charla. Gracias a todos por venir a esta segunda edición del For Summit. Gracias. Muchas gracias.